Juguetes del temor, tenemos miedo del peligro, de la oscuridad, de la salud, de las amistades. Hay chico con pocos años y cree que tiene que ser igual que todos los demás. Piensa que los padres son demasiado exigentes en preguntarle a dónde va, qué es lo que hace. Piensa que si quisiera engañarles podría, que está haciendo una cosa y está haciendo la otra. Puede estar en un lugar inmoral y decirle que está en una iglesia, que va a asistir allí a una misa. Pero eso causaría el perjuicio. Y estos padres que le preguntan, le están demostrando que tienen confianza en ella. Porque si quisieran podrían indagar por otros medios. Y hoy lo que te parece, así lo interpretarás distinto cuando tengas tu casa, cuando tengas tus hijos. Así que los padres no son los que están indagando constantemente, sino preocupándose por la hija. Y que si te preguntan a ti es porque piensan lo que tú le correspondes en decirle la verdad. Nosotros vemos la caída del sol, o después que se ha entrado el sol en el anochecer, cuando aún la noche no está en su profundidad, el cielo azul que da el reflejo en la nieve blanca, y el cielo azul, es que se forma esa bola azul de tanta espectacularidad. La nieve en la montaña, cuando se derrite, se desliza, corre, salta. Después llega al terreno plano, hace su río, su cauce, y luego de haber venido con libertad allí, es que vuelve al río, al océano, para liberarse nuevamente. Nosotros cuando nacemos, luego tenemos la niñez. Es cuando la nieve va corriendo, deslizándose por la montaña. Esa es la niñez nuestra, que jugamos. Luego viene cuando somos adultos. Es cuando la nieve hace su cauce, hace su propio río. Y cuando ya nos liberamos de nuestra existencia es cuando la nieve vuelve al océano, después de haber sido su río. Viene a ser un bajón en nuestra hondura. ¿Quién no tiene estados depresivos? Cuando está triste, cuando ha tenido pérdidas de algo que valore. Un familiar, un trabajo, el dinero. ¿Y cuántos otros factores que inciden? Normalmente todos padecemos o en algún momento hemos estado en esta situación. Pero no es en esos casos, son síntomas, son señales, un indicador, como cuando tenemos mal, cuando tenemos fiebre, cuando tenemos un dolor. Nos está señalando que hay algo anormal. La depresión nos sirve para indicarnos, y muchas veces cuando no se tiene estos casos que no se fundamenten, ahí sí puede traer trastornos orgánicos. Hay personas que caen fácilmente en una depresión.
enseguida están en estado eufórico, pasan de un lado, de un grado a otro. Pero la depresión, todos pasamos por estas situaciones. Está la depresión barométrica, la depresión barométrica, la atmosférica que incide en el decaimiento en nosotros. Está también la depresión económica. Alguien estaba en la montaña que no era asistido y había un gran frío y él no podía solucionar su problema y estaba con ánimo porque sentía dolor en las piernas. Después el frío era tan intenso que se adormecieron las piernas y fue cuando él se empezó a afligir, cuando ya no sentía sensibilidad porque estaba adormecido, no había dolor. Y cuando llegaron y fueron atendidos, lamentablemente ese estado de insensibilidad que tenían las piernas por falta de circulación ya estaba en estado de gangrena y hubo que cortarle las piernas. El dolor tenía su ánimo él cuando lo sentía. Cuando ya no lo tuvo, ahí sí se empezó a afligir. Y los cuadros depresivos pueden aparecer en estado de melancolía por los hechos que acontecen. Están también los de culpa por algo que se cometió. Y se arrepiente, pero no puede sacarse la idea de lo que ha hecho. Pueden haber depresiones por resentimiento, algo que nos hacen, que no podemos tolerar, que no podemos perdonar, que no podemos olvidar, aunque el tiempo pase. Y no olvidamos. O gente que le va bien. Hay personas que sufren porque interpretan mal, hijos que no quieren que los padres se casen, el padre se casa y le va bien con quien ha formado su pareja, pero el hijo no perdona, no acepta que lo haya hecho. Así que están la culpa, el no perdonar, y la pérdida de algo que se tenía y que deja de ser posesión y que para él representaba mucho. Se sienten traumadas, afligidas, consternadas. Una discusión muy prolongada es indicio de que ambas partes están equivocadas. Los hombres se elevan sobre la tierra con dos alas, una de la sencillez y la otra la pureza. Cuando el día está nublado es cuando recibimos más rayos, más átomos negativos. Cuando hay sol, recibimos más átomos positivos. Cuando vamos a un lugar que las personas están tristes, amargadas en un hospital o en una prisión, ellos no saben recibir las energías positivas, despiden más cargas negativas y es cuando nosotros las recibimos. El ser humano es como los títeres, llevados para aquí, para allí, para allá y para aquí, llevados por hilos invisibles, los hilos del mundo exterior, que nos maneja. Y pensamos que somos los reyes, y no nos damos cuenta que estamos siendo manejados, porque Él sigue siendo
el hombre sigue siendo el más desconocido de sí mismo. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es la sensación muy desagradable de tener mucho para hacer y no saber por qué empezar. No se sabe por dónde empezar. El ventrículo del corazón late de acuerdo a un ritmo determinado. Supongamos 70 pulsaciones. Si se bombea la sangre, viene la sangre. Así puede entrar el corazón en una situación de ansiedad. Tiene múltiples latidos que no son eficaces. Y así puede acontecer con nosotros. Él puede llegar a morir. Puede llegar. Quiere pero no puede. Es igual la actitud frente a una situación de estrés. Tiene tanto que hacer y no sabe por dónde empezar. Y como no sabe por dónde empezar, la situación de él es inmovilizarse. Evitar aquello que le produce tensión. Menos mal que no lo hice. Se evitó de hacerlo. Típico de la timidez del individuo que no puede, que no quiere cambios. Hay personas que no van a dar un examen, dice, total, ¿para qué? Si la gente pierde, aunque se ha preparado, ha estudiado, no se anima a ir. O tiene un compromiso, o un negocio, no se anima a hacerlo por la situación actual y prefiere quedarse así. ¿Has preguntado alguna vez en qué parte del cuerpo se siente la ansiedad? Puede ser en el estómago, en el corazón, en la nuca, en el sudor, o el zumbido de los oídos. Ahí se puede aplicar la técnica de la calma psicofísica instantánea. Para el interior, el que vive en campaña, cuesta llegar al pueblo, ¿no? Y después llegar a la ciudad, llegar acá, a Montevideo, la gente fría, todo raro, no saluda, no conozco a nadie, deja de manejar su entorno. Y como su posibilidad de manejo es tan limitado, el pequeño que antes dominaba, él controlaba, él tenía la ilusión que manejaba, ¿no? Y acá se siente inseguro. ¿Y qué pasa cuando va en Montevideo afuera? Y va a extrañar. No va a poder ni ordeñar, no va a subir un caballo, si sube le da la sensación que se cae, no va a andar en un tractor, no ha andado en tractor, en fin, es una vida distinta. Tenemos que tener en cuenta es el desapego para entender el control emocional. No se apegue tanto a las cosas o personas, que su pérdida o la posibilidad de pérdidas, la pérdida real, a usted lo destruye. Es duro esto, ¿no? No se apegue tanto a las cosas o personas, porque si le afecta a usted, si le pierde, si se destruye, usted tiene una sola vida para vivir. Tiene un ser muy querido, lo pierde, ¿y qué pasa? Y eso implica que también usted tiene que morir. Piense, se le han muerto padres, madres, hijos. Mueren sus mayores. Es la ley del mantenimiento de la especie.
El comienzo del sufrimiento es el apego. Maneje tanto y hágalo con la conciencia clara que lo puede perder. Se van sus mayores, usted va junto con ellos, termina su vida junto con ellos. No se apegue tanto que la pérdida de sus mayores lo destruya a usted. Está la gente que se apega tanto que muere el ser querido y se va ella también. ¿Cuántas veces pasa? ¿Qué amor? Dirá usted. Es una limitación en la capacidad. Cuando es grande, tiene que seguir dependiendo de uno o ser autónomo. Uno le da la enseñanza, la preparación suficiente, pero no puede seguir atado a él. Tiene que desligarse cuando llega a la edad de independencia. El hijo, uno lo cría, le da todo lo que necesita dentro de la instrucción, el vestirlo, alimentarlo, y cuando llega adulto dice que se va. Bueno, y ahí no puede terminar la vida de uno. Si uno no lo puede hacer, es seña de que el desarrollo y el crecimiento emocional no está lo suficiente, si no acepta lo que tiene que acontecer porque es normal. Si él resuelve irse, quiere decir que yo le he dado la capacidad suficiente para que él tenga ahora esta independencia. Personas que vienen del campo y se internan a un hospital y se van antes de que le operen porque no se hallan que hay una falta de desarrollo, hay un desarrollo incompleto y se van antes de que sean atendidos. Si usted practica el desapego, los fracasos no van a ser tantos. Fracaso eficaz, una vez que fracasó, busca las causas, lo utiliza como un peldaño para dar un paso en la vida, saca experiencia, no se tortura ni se destruye. El fracaso se convierte en una experiencia, no se queja. Se tiene que diagnosticar el fracaso para hacer ese peldaño y dar el paso más arriba. Quiere decir que el fracaso lo convierte en un éxito. Técnica de la calma psicofísica instantánea. La técnica de la calma psicofísica instantánea. Inhala, respira profundamente, cuenta hasta 7 u 8, y cuando la angustia es tal que supera la angustia del problema que tiene entre manos, sostiene largo, todo lo más que pueda, y ahí se da la palabra calma, y esa técnica le va a hacer bien, y después larga el aire de resultados espectaculares, larga el aire todo lo más que pueda, primero lo retiene todo lo que puede, y después lo lleva hacia afuera todo lo más que puede, pero con la palabra calma, tranquilidad, serenidad. En ese momento, todas palabras que tranquilicen y pensando que esta angustia, cuando retiene, es más que la angustia que estaba atravesando. La calma psicofísica instantánea. La calma psicofísica instantánea es inhalar, pero llevar el aire todo lo más que pueda. Retener el aire todo lo más que pueda, sostener el aire con la sensación de que esa angustia supera la angustia que tenía por el problema. Y dándose la palabra calma, bienestar. Exhala después, sacando todo el aire que tenga. Usted tiene una entrevista, un negocio, un examen, cualquier cosa entre manos,
haga la escena del simulacro. Cierre la puerta hasta con llave si lo prefiere, porque si lo ven puede pensar que está loco. Si uno fuma un cigarrillo tras otro y se está quitando la vida lentamente, no pensamos que es loco, pero si lo ven en esta posición de enfrentar al espejo, de ponerse frente al espejo y visualizar la escena del encuentro que va a tener, y hablar fuerte en cuanto a lo que piensa decir, a lo que va a tener que hacer. Esto le va a hacer mucho bien. Encontrará resultados positivos de 8 a 10 veces, haciéndolo 1 hora cada vez todos los días. Simulacro de ponerse enfrente al espejo y hablar en voz fuerte y representarse la escena de lo que va a tener, visualizar la escena de lo que va a hacer cuando se ejecute. El visualizar, representarse la escena ya puede producir cierta excitación, pero como no es real, no va a ser de la magnitud, la imagen que se forme no va a ser de la magnitud de que cuando se lleve a cabo. Y esto se va a ir venciendo día a día, perdiendo fuerza, y en uno no va a producir la sensación que en el principio tenía. Visualice, vea la situación que va a hablar con una persona. Solo visualizarla ya le va a producir una ansiedad menor a la real. Es una situación imaginaria. En ese momento en que visualiza la situación, la ansiedad crece. Es necesario contrarrestar esa ansiedad con una técnica. La relajación instantánea o la calma psicológica, la calma psicofísica. Estas técnicas puede aplicar cuando es solo la imaginación está allí. Después lo hace de nuevo, siempre imaginario, hasta que en determinado momento calcula los conductistas 8 o 10 veces de entrenamiento, 1 hora por vez, y logra visualizar la situación sin que se produzca ansiedad, con 1 hora por vez. Así que hay que visualizar la escena de lo que va a tener, y la relajación y la técnica de calma psicofísica, reteniendo la respiración, sosteniéndola, alargándola, después que será esa situación más predominante, qué es lo que está pasando en usted. Ves que esto es así, sigue visualizando, disfrutando de eso por un tiempo, y después pasa a dominar. Puede hacer simulacros de situación frente al espejo, cerrar bien el cuarto, ¿no? Como le dije, con llave. Espejo, simular todo igual como si se estuviera allí, en voz alta, y después de esto, después de visualizar la situación, al individuo va a poderlo hacer. Usted nota que la tensión sube, entonces recurre a la técnica citada. Localiza ese estado de tensión y de ansiedad cuando usted va a sentirlo en cierta parte del cuerpo, que puede ser la nuca, el estómago, el zumbido en los oídos, sudor, en fin. Cuando sienta esa sensación, es que recurre a la técnica. Sensación de estómago, que puede ser en la nuca o el sudor frío, lo que aparezca. Primero se visualiza el problema y después se hace el simulacro frente al espejo, representando la escena y hablando en voz alta. Y aplicar la técnica de psicofísica instantánea. Una persona que fuma tiene un comportamiento irracional,
puede provocarle la muerte. En cualquier momento puede surgirle una enfermedad por daños, corazón, pulmón, circulación, y tiene que ser responsable para dejar de fumar. De lo contrario, después el daño que se produce es irreparable. ¿Y cómo procedemos nosotros en cuanto a los derechos sociales? Han ido cambiando con el correr del tiempo. El tiempo es el reloj que va marcando eternamente, el reloj que va marcando lo que va pasando. Y ha cambiado los derechos sociales, pero la moral sigue siendo la misma, el mismo concepto se sigue teniendo. Crear expectativas reales. De lo contrario, el que se ubica en lo irreal, lamentablemente va hacia la forma de quitarse la salud. El control del hábito comienza con la conciencia del hábito. Reitero, el control del hábito comienza con la conciencia del hábito. Si uno fuma 2 paquetes de cigarrillos, 3 paquetes por día, es muy probable que con el tiempo aparezca el cáncer al pulmón, y ahí sí dice, ¡ay, qué tremendo! Claro, lo real era lo que estaba fumando. Entonces hay un escalón entre lo irreal y lo real, y cuanto más alto es, mayor será la caída, más se va a ir hacia el precipicio. Hay que decirse, esto es un desastre, yo salgo adelante de cualquier manera, mi crisis está en mi mente, y yo voy a terminar con esto. Así que usted no se extrañe de lo que le pueda pasar si usted no da estos pasos, si usted no se cuida, no se extrañe de lo que le suceda. Observación permanente del estado emocional. Y cuando lo detecto, dedicarse una semana a eliminar esa emoción negativa. Física instantánea consiste en una respiración profunda, aguantar el aire contando 7, 8, lo que pueda. ¿Para qué? Dice que no puede, no, por esa angustia que le va a provocar el aire. El problema que le estaba tensando, la emoción, pierde importancia, porque la gente se controla mucho más. Pasa a ser la angustia mayor, la de aguantar el aire, que la que tenía antes. Exhala el aire largamente, muy largo, todo lo que pueda, y se da la palabra calma cuando exhala, calma, serenidad. Cuando exhala se va diciendo las palabras que implican darle tranquilidad, bienestar. Una palabra cuando larga el aire, después de haber sostenido todo lo que pudo, retuvo el aire. El ejercicio lo repite 5 veces. 5 veces lo repite este ejercicio de retirar el aire, de retener el aire, y cuando tiene el aire, lo tiene hasta que esta pequeña sensación de angustia supere la tensión emocional que usted tenía. 5 veces repite el ejercicio. Le aparece esa idea de ese problema emocional, vuelve a hacer la técnica. ¿Cuántas veces aparezca en el día la idea de angustia, de depresión? Tantas veces como aparezca en el día, ejercita esto. Hace el ejercicio para contrarrestar la idea de angustia. Tantas veces que le aparezca en el día, usted vuelve a hacer el ejercicio. ¿Cuánto tiempo? Una semana, y si sigue después de una semana, continúa haciendo el ejercicio. ¿Cuántas veces le aparezca? Lo hace durante el día. Predepresivos son aquellos que el individuo siempre lo mira bajo un cristal gris, un vidrio gris, es decir, que todo, aunque vaya bien, piensa que va a venir el mal, que con pesimismo cree que va a acontecer lo malo, aunque esté pasando bien.
Aquí hay un punto de vista negativo, pero no emocional. El psicótico es un malvado sutil. Se ha definido a veces como un malvado sutil. Hace por cosas absurdas. No tiene sentido, porque la mayor parte de las preocupaciones que nosotros tenemos no se van a dar en la realidad. Es absurdo, no tiene el menor sentido preocuparse por cosas que no se van a dar en la realidad. Solo tienen un sentido, se van a dar en la realidad, pero en la realidad arterial, en la realidad cutánea, en la realidad emocional. Usted mismo se perjudica. Usted se está dañando a sí mismo. El emocional está unido a todos los demás controles, al desarrollo intelectual, por supuesto. Está unido a la salud física. Una persona que está con grandes dolores no puede